Muy buenas noches. La noticia del día es que habrá más facilidades para adquisición de vivienda. El presidente anunció que serán construidas más de 400.000 viviendas en los próximos 4 años. Una parte con el programa Mi Casa Ya para la clase media, otra con el programa ya existente para que 130.000 familias de bajos ingresos compren vivienda de interés social. Otra con el plan de viviendas gratis y otra con el de viviendas para ahorradores, que beneficia a quienes ganen hasta 2 salarios mínimos. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Gobierno lanza ambicioso plan de vivienda para clase media. Subsidio a tasa de interés de vivienda se mantiene. En firme condena contra general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales. Investigación en Central de Inteligencia del Ejército. Aparece base de datos con correos de personalidades de la vida nacional. En disturbios termina bloqueo a Transmilenio en Soacha. Cambios a presupuesto de regalías anuncia ministro de Hacienda. Explota cohete de la NASA tras lanzamiento. Este es el emblema del Mundial de Fútbol Rusia 2018. El actor Hugh Jackman vuelve a ser operado de cáncer de piel. Los detalles de su nueva intervención que alerta al mundo del entretenimiento al final de la emisión en un flash. El plan de vivienda anunciado hoy por el presidente Juan Manuel Santos incluye también ayuda para que quienes vivan en arriendo se puedan volver propietarios. El mandatario agregó el anuncio de una destinación de 600.000 millones de pesos para colegios y parques en zonas cercanas a donde se construyan las viviendas gratuitas. $100.000 familias de clase media podrán adquirir casa en ciudades intermedias en un rango entre los 43 millones hasta los 86 millones de pesos. El gobierno aportará 12 millones a la cuota inicial y el subsidio a la tasa de interés estará entre el 2 y el 4%. Una familia que compre, por ejemplo, una casa de 80 millones pasará de pagar una cuota aproximada de 800.000 pesos a pagar cerca de 500.000. Otro segmento de colombianos podrán acogerse al programa de leasing habitacional, empezar a pagar su arriendo y en algún momento optar por la compra de su vivienda. Para quienes ganen hasta 2 salarios mínimos, seguiremos desarrollando el programa Vivienda para Ahorradores, con el que estamos subsidiando la adquisición de 86.000 viviendas. El programa de las 100.000 viviendas gratis priorizará a las regiones a donde no se llegó en la versión anterior. Y la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero, aseguró que el próximo año ya tendrá listas 50.000 viviendas de las 100.000 que proyecta construir el gobierno Santos en el nuevo plan de vivienda. Y va a permitir en las cuentas rápidas que tenemos, que se lancen y se tengan iniciadas de aquí al diciembre de 2015, 60.000 unidades de vivienda. Eso son 180.000 empleos directos, 250.000 empleos indirectos, un crecimiento hasta de 3 puntos porcentuales adicionales en el PIB de edificaciones y sobre todo más colombianos accediendo a una vivienda digna. Bueno, y en otros temas, hace algunos instantes aterrizó en el aeropuerto militar de Chatham el príncipe Carlos, heredero a la corona británica, y su esposa, la duquesa de Cornwall. Ahí en el aeropuerto militar de Chatham está Franci Sepúlveda. Franci, van a ser 4 días en que estarán acá los miembros de la realeza británica. ¿Cuál es la agenda? Muy buenas noches, Claudia. Así es, a las 6:35 de la tarde aterrizó aquí a Chatham el Airbus 320 del Royal Fuerza Aérea Británica con la realeza, con el príncipe Carlos y la duquesa de Cornwall, Camila Parker. Tendrán una visita de 5 días aquí en Colombia, iniciarán aquí en Bogotá, fueron recibidos en una calle de honor, mañana recibirán los respectivos honores militares en Palacio, en la Casa de Nariño. El objetivo, entre otros, es apoyar el proceso de paz, temas de medio ambiente. Recordemos que él es muy conocido por apoyar el tema de cambio climático, del medio ambiente, y para ello él estará en una visita en la Sierra de la Macarena, donde será llevado también a Caño Cristales y
también pues estará en Cartagena apoyando diversos temas de medio ambiente, como les decía, como de cultura, temas de alianza en cultura, en educación, en innovación. Él estará acá durante 5 días y pues recordemos que, mire, esta no es la primera vez que viene aquí el príncipe Carlos, es la segunda vez. Él lo hizo hace 40 años, lo hizo en Cartagena cuando fue oficial de la Marina. Sí es la primera vez como una visita oficial, pero pues viene acompañado esta vez por Camila Parker, quien es la duquesa de Cornwall. Ellos van a tener hoy, esta noche, una recepción en la embajada británica y mañana tendrán la agenda por parte de presidencia y estarán también teniendo una agenda en temas de reconciliación, de paz, de víctimas. Esta es la información desde el aeropuerto militar Catán. Francis Melena Sepúlveda, CMI La Noticia. Gracias, Francia. Desde el aeropuerto de Catán, pues 4 días de visita oficial que comienzan a partir de hoy. Y cambiamos de tema. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena de 35 años de cárcel contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por la desaparición de 5 personas durante la retoma del Palacio de Justicia por parte del Ejército hace ya 29 años. Por unanimidad, la sala conformada por los magistrados Ramiro Riaño, Jorge del Carmen Rodríguez y Luis Fernando Ramírez encontraron probada la responsabilidad del general Arias Cabrales en los hechos. En este caso, el general estaba en el frente de batalla, de manera que lo que se analiza y se decide es sobre la actuación en el frente de batalla, por acción o por omisión. El magistrado Ramírez señaló que a pesar de estar detenido en la Escuela de Infantería del Ejército, hubo dificultades para notificar al oficial de la decisión. Sin embargo, el señor general no fue encontrado en el sitio de reclusión o las autoridades de la guarnición no indicaron cómo pudiera ser la manera de ubicarlo. Los familiares de los desaparecidos se refirieron al fallo. La justicia nos divide en 2 grupos. Todos nuestros familiares estaban en un mismo sitio, la cafetería laboraba con 8 personas, donde estas personas no podían salir a ninguna parte física del edificio. El análisis de un video de la época que registra la salida de varios de los retenidos del Palacio de Justicia se constituyó en la prueba reina para establecer la responsabilidad de Arias Cabrales. Un nuevo escándalo sacude al Ejército por cuenta de lo que sería un nuevo capítulo de chuzadas o interceptaciones. Al parecer, la Central de Inteligencia Militar elaboró un listado de personalidades del gobierno, la vida pública y periodistas tanto colombianos como extranjeros, que fue revelado hoy por el portal semana.com. El comandante del Ejército, el general Jaime Lasprilla, anunció el inicio de una investigación interna para esclarecer estos hechos. Según el artículo de semana.com, el epicentro del escándalo es un archivo que al parecer fue elaborado por la Central de Inteligencia Militar el 28 de octubre de 2012, es decir, poco después de que se iniciaron los diálogos de paz en La Habana. La publicación señala que el documento contiene más de 500 direcciones de correos electrónicos de personalidades públicas, entre las cuales aparecen funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, embajadores, miembros de la Cruz Roja, periodistas y directores de medios de comunicación. El comandante del Ejército confirmó que la base de datos sí existe. Se averiguó sobre las bases de datos, efectivamente son bases de datos como nosotros hablamos. Una cosa es una base de datos y otra cosa es una conversación que se detecte del análisis de un correo electrónico. El alto oficial reveló además que el jefe de inteligencia del Ejército, general Mauricio Forero, fue enviado a vacaciones hace 2 semanas con el fin de garantizar transparencia en el proceso. Se ordenó de igual manera la realización de pruebas de confiabilidad y credibilidad, entre las que se encuentran pruebas de polígrafo al personal comprometido en esta dependencia. Por último, el comandante del Ejército aseguró que la institución seguirá colaborando con la Fiscalía para llegar a la verdad y sancionar a los responsables. Y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pidió a la Fiscalía ahondar en las investigaciones sobre esta base de datos de personalidades de la vida pública en manos de la Central de Inteligencia del Ejército. Obviamente, toda información de esa naturaleza es grave y debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación que ha venido adelantando las averiguaciones en estos casos de la Operación Andrómeda, el hacker Sepúlveda, en estos casos de chuzadas e interceptaciones. El gobierno rechaza esa clase de actuaciones que es absolutamente ilegal y esperamos que se pueda llegar al fondo por parte de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general Eduardo Montealegre calificó como grave para la democracia el hallazgo de una serie de correos electrónicos en poder de la inteligencia militar que aparentemente fueron interceptados. Montealegre aseguró que el organismo ya está adelantando pesquisas al respecto.
Supremamente grave para la democracia de este país. Yo creo que a partir de la Constitución del 91 nosotros constituimos una de las cartas de derechos fundamentales más protectoras de Hispanoamérica, pero es un tema realmente muy delicado y sobre el cual ya está la Fiscalía General de la Nación. Bueno, apenas hay una fase de investigación, no hay hasta el momento algún indicio que verifique que estas cuentas efectivamente fueron interceptadas o chuzadas, que es la manera coloquial de decirlo, pero les hicimos la pregunta a ustedes en las redes sociales sobre qué opinan de que se revele esta lista en poder de la Central de Inteligencia Militar. Alejandra, ¿qué nos dijo la gente? Buenas noches, Claudia y Santiago. A la cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia, esto fue lo que respondieron nuestros tuiteros. @JavierAngel2050. No hay nada extraño que los ciudadanos sean chuzados. Vivimos en un país que es normal violar los derechos fundamentales. @LegalProtect dice, un organismo de inteligencia recolecta información sin que nadie lo sepa. Esa es su función. @RosanaMoreno_84. Eso explica por qué Uribe está tan bien informado sobre el proceso de paz. Ahora espero que no me chusen por este trino. @Banito2, que la burla al país y al bloqueo del proceso de paz no tiene ni tendrá fin y todo de parte de las fuerzas militares. @JP950307, uribismo y sus tácticas desesperadas al saber que ya perdieron. @PepeSanchX, me parece puro show mediático, nada más. Este, de llegar a comprobarse, podría ser el tercer caso de chuzadas que vincula presuntamente al ejército en lo que va del año. Pues el primero fue el caso Andrómeda en febrero, luego el caso del hacker Andrés Sepúlveda en mayo en plena campaña electoral para la presidencia de la República. Y ahora la revelación de una lista de personas vinculadas al proceso de paz que comprometería a la Central de Inteligencia Militar. A ustedes los invitamos a seguir participando de nuestro tema del día en @CMI La Noticia. Y nosotros nos vemos más adelante con toda la información del mundo de la tecnología. Graves disturbios se presentaron en la autopista sur de Bogotá por más de 3 horas. Cerca de 300 usuarios de Transmilenio bloquearon el paso de los articulados en protesta por el mal servicio que presta la empresa en el municipio de Soacha. Con piedras y palos, los manifestantes se enfrentaron al escuadrón antidisturbios de la policía. 20 personas fueron detenidas. Que no nos traten como animales, meten cualquier cantidad, 300 personas en un Transmilenio, no se justifica. Lo que en un principio fue una protesta pacífica de 500 usuarios de Transmilenio en Soacha, terminó en graves enfrentamientos contra la policía. No hay transporte, no hay nada, y es un caldo de cultivo que en cualquier momento va a explotar porque aquí es un polvorín. 3 buses fueron atacados a piedra. Las autoridades capturaron a 23 personas. Transmilenio no se pronunció sobre los hechos. Después de 3 horas de bloqueos y disturbios, finalmente la autopista sur recobró la movilidad. Pues estos problemas que acabamos de ver tienen su explicación, según algunos de los cabildantes del Consejo Distrital, en la falta de ejecución del presupuesto destinado para la malla vial en Bogotá. Concejal María Victoria Vargas, del Partido Liberal, muy buenas noches. ¿Cuáles son las estadísticas en las que usted basa estas argumentaciones? Buenas noches, Claudia. Sí, en el día de hoy llevamos a cabo un debate donde mostramos cómo va la ejecución del plan de desarrollo de la actual administración, donde el sector de movilidad participa con el 29%, 16 billones, es decir, el valor del metro es lo asignado en el plan de desarrollo. Ya a la fecha solamente ha ejecutado el 22.3%. Y el sector de movilidad, que fue el que más recursos tuvo, ocupa el penúltimo puesto en lo que se refiere a la ejecución del plan de desarrollo. O sea, de 16 billones de pesos que tiene de presupuesto el sector movilidad, solo se han desembolsado 3,56 billones de pesos. Usted dice que eso es falta de ejecución, no falta de dinero. ¿Qué es lo que está pasando al interior de los organismos encargados para que ese dinero no se ejecute? ¿Mucho miedo a las contralorías, a los organismos de control o qué? Me parece que falta gerencia.
falta capacidad de ejecución. Me parece que la incapacidad y la improvisación ha sido la constante en esta administración, porque el Consejo le aprobó un cupo de endeudamiento por un valor de casi 4 billones que no se le ha aprobado a ninguna administración. Se aprobó la valorización, se le aprobó el plan de desarrollo, se aprobó igualmente el presupuesto de esta vigencia. Entonces me parece que falta gerencia, hay muchísima improvisación. Lo que ha pasado, por ejemplo, hoy en Soacha es porque estaba previsto transportar la flota para 40.000 personas y realmente se están transportando 70.000 personas, falta construir más estaciones, el sistema Transmilenio, en mi opinión, ha colapsado, no se está prestando un buen servicio en forma oportuna, de manera que me parece muy grave todo lo que está sucediendo. Concejal, coinciden un poco las cifras con las que hablábamos hace algunos días de la Contraloría Distrital, de 181 kilómetros de vías arterias planeados, solo se han construido 8 kilómetros. Mire, brevemente, en cualquier momento el Consejo de Estado debe decidir si es competente o no para estudiar la demanda de nulidad del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa en cualquiera de los dos escenarios? ¿Si dice que sí o si dice que no? Si el Consejo de Estado dice que sí es competente para seguir con el estudio de las demandas de nulidad del POD, pues sigue vigente el POD anterior. Si el Consejo de Estado determina que no es el competente para estudiar la demanda de nulidad, entonces se cae la suspensión del POD de Petro y sigue vigente entonces el POD expedido por decreto por el alcalde Petro. Es la concejal del Partido Liberal, María Victoria Vargas. Muy buenas noches y gracias por atendernos en CMI. A usted, muchas gracias, Claudia. Gracias. La secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, Marta Lucía Zamora, anunció una denuncia penal contra el concejal de Bogotá, Diego García, por promover presuntamente bloqueos al relleno de Doña Juana. La Alcaldía Mayor de Bogotá interpondrá una denuncia ante la Fiscalía contra el concejal Diego García Bejarano. En el día de hoy, el señor alcalde mayor de la ciudad, el doctor Gustavo Petro, va a presentar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el concejal Diego García Bejarano, por cuanto tenemos los elementos probatorios que demuestran su participación en los hechos ocurridos en el día de ayer en el relleno sanitario de Doña Juana. Según Zamora, los bloqueos protagonizados por campesinos y que impidieron que 200 camiones descargaran residuos en el relleno sanitario de Doña Juana fueron incitados por García en redes sociales y en el mismo lugar de los hechos. Hay una conducta penal que debe ser investigada por la autoridad competente. García es concejal de la Alianza Verde y hasta hace algunos meses hacía parte del movimiento Progresistas, el mismo que llevó a Gustavo Petro a ganar las elecciones para ser alcalde de Bogotá. Vamos ahora con noticias de las regiones. Una protesta de trabajadores del nuevo puerto sobre el río Magdalena que se construye en Barrancabermeja, Santander, terminó en disturbios y enfrentamientos con la policía local. En enfrentamientos con la policía antimotines terminó la protesta de un grupo de trabajadores que impedían el ingreso de material de carga y personal contratista al nuevo puerto de Impala. Nos tocó llegar a la vía de hecho, entrar a la fuerza no era lo que queríamos porque realmente tuvimos mucha paciencia. Luego de los disturbios, cerca de 300 volquetas y 200 trabajadores retornaron a sus lugares de trabajo custodiados por la fuerza pública. En este momento no tenemos ningún reporte de heridos, sí tenemos 3 personas capturadas, quienes de acuerdo a la ley 1453 van a ser judicializadas. Los obreros sindicalizados reclaman mejores condiciones laborales, pero no hubo acuerdos en la mesa de negociación. Directivos de Impala manifestaron su disposición de reanudar las conversaciones con los trabajadores inconformes. Vamos a Cali. Las cámaras de seguridad instaladas en la capital del Valle del Cauca permitieron dar con los responsables del robo de una motocicleta. En cuestión de minutos, las autoridades ubicaron al autor del hurto y lo pudieron detener. El seguimiento al ladrón se hizo por medio de las cámaras de seguridad ubicadas en la ciudad. Minutos después del atraco, el dueño del vehículo le informó a la policía sobre este hecho y de inmediato se inició el plan de rescate. El delincuente ingresa a Sucre, una de las ollas de Cali. Le pasa la motocicleta a otro hombre. Acto seguido, se produce el operativo de captura. Esto ocurre por la oportuna reacción de las unidades de los cuadrantes. A estos sujetos se les encuentran en su poder ganzúas con los cuales abrían los switches de las motocicletas. En lo transcurrido del año, 180 personas han sido capturadas por hurto de motocicletas y más de 500 motos han sido recuperadas.
El presidente del Partido Conservador, David Barguil, inició una recolección de firmas para exigir el mejoramiento del servicio que Electricaribe presta en los departamentos de la costa atlántica del país. Frente a la sede de Electricaribe en Barranquilla, el presidente del Partido Conservador comenzó la recolección de firmas que respalden el decálogo que propone esa colectividad para que la empresa mejore el servicio de energía en la región. Cambios estructurales en el sistema, en la operación, en la calidad, en las tarifas, en las multas y sanciones y por supuesto un mejor servicio al cliente, que se trate con dignidad a los usuarios. Barguil hizo una advertencia a Electricaribe. Si no hay soluciones de fondo, Electricaribe se tiene que ir y aquí tiene que venir un operador serio, con el músculo financiero para que haga las inversiones. La meta del Partido Conservador en la costa atlántica es recoger 500.000 firmas que avalen esta iniciativa. Al final de esta recolección de firmas, el decálogo respaldado por los habitantes de los 7 departamentos costeños será presentado ante el Ministerio de Minas y Energía para que se adopten las soluciones de fondo. Un grupo de docentes de la etnia Wayuu mantiene bloqueado el paso del tren carbonero en el departamento de La Guajira. Exigen mejores condiciones laborales. Más de 500 docentes wayuu afectados por la falta de pago de sus salarios y molestos por el incumplimiento de acuerdos con la administración departamental se tomaron la vía férrea del Cerrejón. Esta comunidad etnoeducativa exige la presencia del gobierno nacional. Necesitamos una canasta educativa integral, que tenga la alimentación a tiempo, el transporte escolar a tiempo, un salario digno para nuestros docentes. Frente al tema, en comunicado de prensa, la Secretaría de Educación Departamental asegura que no se han entregado la documentación pertinente. Los administradores de la organización indígena Yanama aseguran que entregaron la documentación a tiempo a la gobernación, por lo cual exigen una audiencia pública para aclarar la situación. A la secretaria de Educación le hacemos un llamado y le decimos que no sea tan mentirosa, que venga acá y nos dé el debate. Con este paro se ha dejado de transportar 1.800 toneladas de carbón térmicos que en 9 trenes son despachados diarios desde el complejo carbonífero hasta Puerto Bolívar. Los docentes wayuu aseguran por su parte que no se levantarán hasta llegar a un acuerdo de mejora de la canasta educativa y el pago de los salarios que les adeudan. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció cambios al presupuesto general de regalías debido a la caída en los precios del petróleo a nivel internacional. Sin embargo, aumentarán los recursos que reciben las regiones que producen hidrocarburos. La caída en el precio internacional del petróleo obligó al gobierno nacional a realizar algunos ajustes al proyecto del presupuesto general de regalías para los próximos 2 años. El primero se ajusta a la baja el pronóstico de la cotización de crudo de 94 a 85 dólares el barril para 2015. Ajustar el precio a las condiciones de mercado actuales. El precio original estaba en 94 dólares por barril para el año 2015 y 91 dólares por barril para el año 2016. Decidimos bajarlo a 85 dólares por barril para los 2 años. El monto del presupuesto no sufre modificación alguna, ya que los menores ingresos por petróleo se compensarán con excedentes financieros de regalías de años anteriores. La disminución en el precio se compensa con los rendimientos financieros que ha tenido el sistema y que ahora se le van a apropiar y se van a incluir en el presupuesto de los próximos 2 años. La iniciativa también tendrá cambios en favor de los departamentos productores, ya que se garantizan recursos del Fondo de Desarrollo Regional en un 40%, además la asignación de recursos en rendimientos del sistema general y un 10% en el desahorro del Fondo de Estabilización Petrolera. Vamos a ampliar la noticia con la que abrimos esta emisión, el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de construir 400.000 viviendas en los próximos 4 años para beneficiar a familias de ingresos bajos, pero también familias de ingresos medios. Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, muy buenas noches. Claudia, muy buenas noches. ¿Cómo se va a escoger a los beneficiarios de estos programas? Claudia, en el programa Vivienda Ya, que es la gran oportunidad para la clase media, los beneficiarios nada más tienen que tener ganas de comprar una vivienda, el gobierno no los escoge. Máximo ganar 4 salarios mínimos, buscar el proyecto que más les guste e ir al banco de su preferencia. Es muy sencillo, sin trámites políticos ni trámites burocráticos, primer llegado, primer servido, y con esto esperamos que la economía el próximo año crezca muy bien en el sector edificaciones y que la clase media compre vivienda. Bueno, usted lo ha dicho, primer llegado, primer servido, hasta que se acaben esos cupos, que son cuántos exactamente para los de ingresos medios versus lo que se necesita. ¿Cuántas quedarían faltando después de que se cumpla esa meta? Ministro.
Bueno, desafortunadamente tenemos problemas con la microonda. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con el ministro de la Vivienda, quien muy amablemente nos explicaba cómo la gente va a poder tener acceso a estas nuevas viviendas que ha anunciado hoy el presidente Juan Manuel Santos, que se construirán durante su gobierno. El mercado bursátil se convierte en una alternativa para los inversionistas, así lo demuestran las cifras entregadas por la Bolsa de Valores de Colombia, que reporta un crecimiento del 3% de sus ingresos, alcanzando los 63.399 millones de pesos al cierre del tercer trimestre del 2014. ¿A qué obedece este comportamiento, Carlos? Buenas noches. Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, dos noticias positivas para el mercado accionario colombiano y más para la Bolsa de Valores de Colombia. Aumentan las utilidades consolidadas 3% y por ende aumentan las utilidades netas, como lo vemos en las gráficas, 34%, utilidades netas, repito, de 15.885 millones de pesos, una cifra bastante importante, significativa para el tercer trimestre del año 2014. Y otra noticia muy importante es que el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, doctor Juan Pablo Córdoba, fue nombrado presidente de la Federación Mundial de Bolsas por un periodo de 2 años. Aquí se ve reflejada la confianza de más de 50 plazas bursátiles en el mundo entero depositada en el presidente de la bolsa local. Vamos entonces con indicadores económicos. TRM para mañana 2.055 pesos con 43 centavos. Un euro cuesta en Colombia 2.619 pesos con 85 centavos. Café sube en Nueva York $1.91 al cierre. Azúcar en los Estados Unidos 16,13 centavos de dólar la libra. Petróleo WTI al cierre $81 con 42 centavos. Y acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, preferencial Corfi colombiana, sube 3,22%. La más valorizada y la más desvalorizada Tablemac, que hoy cae de manera significativa 10,97%. Mañana hay que estar muy atentos a la decisión de tasas de interés en los Estados Unidos, será noticia mundial y también se sabrá si continuarán los recortes a la economía, Claudia. Y también estamos atentos a ver si recuperamos la comunicación con el ministro de la Vivienda. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y al regresar la información internacional. Si está el ministro, el ministro. Saludo de nuevo al ministro de la Vivienda, Luis Felipe Henao. Ministro, a ver si las microondas nos dejan terminar de conversar. La pregunta que yo le hacía es, ¿cuántos cupos hay para las viviendas para personas de ingresos medios y cuántos quedarían faltando una vez se llene el cupo? Iniciamos con 100.000 viviendas, Claudia, pero creemos que podemos llegar a 500. Entre 1.600.000 pesos. Esto va a impulsar mucho la... Bueno, no tenemos buena suerte esta noche, ministro, qué pena con usted, pero debe ser por el clima, que está la noche tan fría y tan lluviosa. A ver, ¿ahí me oye? No podemos, ministro, no podemos. Después miramos cómo le podemos transmitir a la gente esta información tan importante, las viviendas para las personas de ingresos bajos y medios. A ver si lo intento otra vez. Ministro, ¿me oye? Es que cuando le digo me oye. Claudia. Bueno, una preguntita corta a ver si la logramos. ¿Hay plata para esto? Porque hasta donde yo entiendo en la reforma tributaria eso fue muy peleado y estaba la plata para las viviendas gratis, pero no nos hablaron de estas. Si hay plata para esto fue una pelea del presidente Juan Manuel Santos para llegar a la clase media y vamos a llegar clase media, personas entre 1 y 2 salarios mínimos y a los más pobres con la vivienda gratuita. Es un programa integral. Bueno, ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, muy buenas noches, disculpe los inconvenientes. A ustedes, Claudia, un abrazo. Por lo menos 6 millones de menores de edad que habitan en los países desarrollados han caído en situación de pobreza en los últimos 4 años. Esto es lo que revela un informe presentado hoy por UNICEF. El estudio revelado en la ciudad de Roma, en Italia, señala que la crisis económica llevó a 2,6 millones de niños a la pobreza en los 40 países con mayor desarrollo en el mundo entero. La cifra más alarmante que revela UNICEF es que en total se tiene conocimiento de que en el mundo de los países desarrollados con mayor incidencia en las economías globales y de mayor crecimiento a pesar de la crisis, la cifra de niños en condición de pobreza alcanza los 76,5 millones. Según el estudio realizado por UNICEF, Islandia, Grecia, Letonia, Croacia, Irlanda, España, Italia y Francia constituyen los países en donde mayor medida se ha incrementado la problemática infantil.
El organismo internacional no dejó de lado la preocupación por la situación que se vive en países como Grecia, Italia y los Estados Unidos, en donde según el reporte 1 de cada 3 niños vive en condición de pobreza. Otro de los factores determinantes para el incremento de la pobreza infantil en los países miembros de la Unión Europea y los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico son la eliminación de actividades extraescolares, las dificultades para adquirir material escolar, el desempleo y los bajos ingresos de los padres de familia. Sin embargo, el informe resalta la labor de 18 gobiernos en el mundo que se han comprometido y han logrado disminuir considerablemente los índices de pobreza en el mundo. UNICEF resaltó especialmente el trabajo social de los gobiernos de Australia, Chile, Finlandia, Noruega y Polonia, que según los resultados habrían combatido la pobreza, incluyendo el trabajo infantil y la violencia física y psicológica, en un 30%. Con una abrumadora mayoría, las Naciones Unidas reiteraron su petición a los Estados Unidos para que finalice cuanto antes el bloqueo económico que mantiene desde 1960 contra la isla de Cuba. Con 188 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, los miembros de las Naciones Unidas pidieron por 23º año consecutivo a Estados Unidos terminar con el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. Los graves problemas de este momento plantean a la humanidad el imperativo de cambiar nuestra forma de relacionarlos para poder resolverlos, para preservar la paz, para preservar la vida humana. A esta petición, Estados Unidos respondió que dicha resolución solo sirve para distraer la atención de los problemas reales que enfrenta el pueblo cubano. We encourage this world body to support the desires of the Cuban people to choose their own future. By doing so, it would truly advance the principles the United Nations Charter was founded upon and the purposes for which the United Nations was created. Dicho bloqueo incluye que Cuba no puede exportar ningún producto a Estados Unidos ni importar de ese país algún tipo de mercancía, no puede recibir turismo norteamericano, no puede realizar operaciones con instituciones financieras norteamericanas ni acceder a créditos. El líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, se negó a presentarse en la audiencia del juicio que se adelanta en su contra, luego que el tribunal que lleva su caso dejara de asignar un despacho para la audiencia. De esta manera se postergó la posibilidad de cualquier pronunciamiento sobre la exigencia hecha por Naciones Unidas para que Leopoldo López sea liberado de manera inmediata. López, recordemos, está detenido desde febrero por, según la Fiscalía, protagonizar y alentar hechos violentos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aquí otros hechos que son noticia en el mundo hoy. En Turquía, al menos 18 trabajadores quedaron atrapados en una mina de carbón en la provincia de Karaman, en el centro del país, tras producirse un derrumbe provocado por una acumulación de agua que crece con el paso de las horas y que dificulta las labores de rescate. Este accidente recuerda lo ocurrido en mayo, cuando un incendio en una mina de carbón en la ciudad de Soma causó la muerte de 301 trabajadores. El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, testificó durante 3 horas y a puerta cerrada en un juicio en el que se pretende establecer si el Estado negoció con la sociedad mafiosa Cosa Nostra en la década de los 90, cuando se desempeñaba como presidente de la Cámara de los Diputados. Según uno de sus abogados, él nunca supo de dichos acuerdos para detener los atentados a cambio de que se mejoraran las condiciones penitenciarias de los líderes mafiosos encarcelados. 2 activistas del grupo Femen se encararon con el presidente de Francia, François Hollande, mientras andaba por las calles de París. Ambas, con el torso desnudo, le recriminaron que una de sus compañeras haya sido condenada a pagar una multa de 1.500 euros por exhibicionismo sexual. Este viernes comenzarán en Suiza las pruebas de una vacuna contra el ébola en humanos sanos. Con estos resultados se espera conocer la dosis adecuada para tratar a pacientes con el mortal virus. Entre tanto, en Atlanta fue dada de alta Amber Vinson, la segunda persona en haber contraído ébola en Estados Unidos. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, desde el Senado pidió perdón públicamente a todos los españoles por los escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos miembros de su formación, el Partido Popular. Rajoy lamentó que hayan sido nombradas personas que no eran dignas para puestos públicos. Alarma en Hawái, luego de que un río de lava procedente del volcán Kilauea alcanzara una zona residencial en la ciudad de Pahoa, amenazando con destruir la primera casa desde que comenzó la erupción el pasado 27 de junio. Con casi 40.000 años de edad y en buen estado, fue exhibido en Moscú el cadáver de una cría de mamut hallado en 2010 en la región de Yakutia, al norte de Rusia. Yuka, como fue llamado, muestra, según los expertos, varias marcas que indican que los humanos cazaron estos animales durante la edad de hielo. Yuka ya fue exhibido en Japón y Taiwán.
Un cohete no tripulado de la NASA explotó a los 6 segundos de haber despegado en el este de Virginia, en Estados Unidos. La nave Antares estaba destinada a llevar una carga de 2,3 toneladas de suministros para los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Y el América presentó hoy a su nuevo técnico, el Chiqui García. Ya volvemos. Sor Cristina sale a la defensa de las críticas sobre su versión de la canción de Madonna, Like a Virgin. Y Juanes continúa su giro loco de amor por España. Con estos personajes los espero al final de la emisión en un flash. Vamos ahora con lo último en tecnología y la red mundial de información con nuestra compañera Alejandra Ortiz, por supuesto aquí en CMI. Presentado por 4G LTE de UNE. Vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE. El primer 4G LTE de Colombia. Vuela con el MiFi Quanta. Uno de los problemas de los clásicos libros de matemáticas es que en muchos casos, si bien les entregan la solución para una ecuación, no muestran los pasos para llegar a ella. Por esto llega una aplicación que llama bastante la atención por ser capaz de resolver una ecuación matemática con solo sacar una foto. Conozca Photomath, disponible para iPhone y celulares con sistema operativo Windows Phone. Y usted la podrá descargar gratuitamente en sus respectivas tiendas virtuales. Cuando acceda a la aplicación, instantáneamente se activará la cámara de su dispositivo móvil. Acto seguido debe apuntar a una operación matemática. Y la aplicación se encargará de revelarle el resultado correcto. Si se dirige al icono en forma de flecha, esta le mostrará cómo se llegó paso a paso a ese resultado. Por ahora, sus creadores dicen que es compatible con operaciones aritméticas. Fraccionarios. Raíces y potencias. Así como ecuaciones lineales simples. Aunque ellos prometen que constantemente añadirán algunas nuevas funciones. Sin embargo, no todo es tan simple, pues por ahora la aplicación no reconoce expresiones escritas a mano, pero aún así presume de una alta exactitud con escritos legibles. Para los usuarios que tienen celulares con sistema operativo Android, deben esperar hasta principios de 2015 para obtener la respectiva versión de Photomath. ¡Feliz noche para todos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Después de tantos ires y venires, el Chiqui García se transformó en el nuevo técnico del América. El tiempo y los resultados dirán si fue la mejor opción para este momento del conjunto escarlata. El técnico Luis Augusto García asumió por tercera ocasión la dirección técnica del América, con el propósito de pasar a la historia con el 13 veces campeón de Colombia. De lograrlo sería trascendental en mi vida deportiva y tendría una más que contarle a mis nietos. El nuevo orientador americano afirmó que su primera misión es quitarle la presión al grupo de jugadores. Mire que yo estoy desde la otra vereda y he escuchado y he sentido que hay una presión muy grande frente a un grupo de muchachos que están luchando y están queriendo alcanzar sus objetivos. El Chiqui García tendrá su primer examen el lunes festivo ante Río Negro de visitante. Yo creo que hay un grupo de 8 clubes que están muy parejos. Nosotros fuimos segundos en reclasificación durante el año y quedamos octavos, a 3 puntos creo del primero. Luis Augusto El Chiqui García dirigirá por primera vez en la categoría B. Dicen que el gato tiene 7 vidas. ¿Cuántas vidas tendrá el América? La Mechita cuenta con 3 posibilidades de ascender en los próximos 2 meses. El América de Cali sin duda es la institución que más extraña la Liga Postobón. El club escarlata, que cuenta con 3 estrellas, tiene 3 oportunidades para ascender. Primero, superar el cuadrangular B, que comparte con Pereira, Río Negro y Unión Magdalena, ganar la final del torneo Postobón 2 y vencer en la finalísima de la B a Jaguares de Córdoba. En caso de perder la finalísima del torneo Postobón, el América deberá jugarse el ascenso en la promoción del fútbol colombiano, que será ante el penúltimo equipo de la tabla del promedio de la A, que en estos momentos tiene como principales candidatos a Fortaleza, Unión Autónoma y Patriotas. En caso de no superar la promoción, América fue uno de los 8 clubes tradicionales favorecidos para competir en enero próximo por 2 cupos de la A, que
Recordemos que a partir del próximo año la Liga Postobón tendrá 20 equipos, así que los escarlatas tendrán que ganar el cuadrangular al que sean adjudicados para poder regresar al sitio del que nunca debieron irse. Y con una novedosa presentación, astronautas desde el espacio dieron a conocer hoy el emblema del Mundial de Rusia 2018. Faltan 1.322 días para que inicie el Mundial de Rusia 2018, pero la fiebre futbolera lo puede todo. Hoy la organización del próximo certamen orbital develó el emblema oficial del torneo y los rusos armaron todo un show. Los encargados de dar a conocer el logo fue la tripulación de la Estación Espacial Internacional. En tierra todo el espectáculo se realizó en el Teatro Bolshoi de Moscú. El emblema combina atributos de la Copa del Mundo y de Rusia. Se inspira tanto en la rica tradición artística como en su historia de logros e innovación. Recientemente la FIFA inspeccionó durante 5 días los estadios e instalaciones de la Copa 2018 en Moscú, San Petersburgo, Sochi y Kazán, y el ente máximo del fútbol quedó conforme. Y los goles de Jackson Martínez motivaron a los dirigentes del Porto a entregarle un justo premio. Fue el mejor jugador del equipo en la pasada temporada. La buena racha de los delanteros colombianos en Europa no para. A la premiación de Carlos Vaca como mejor jugador americano de la Liga Española se sumó hoy Jackson Martínez, quien fue premiado como el mejor futbolista del Porto en la temporada 2013-2014. A Jackson le fue entregado el galardón de los Dragones de Oro como el mejor jugador del plantel en una votación en la que participa la cúpula dirigencial del club. Chachacha es actualmente uno de los jugadores referentes del Porto y su técnico Julián Lopetegui le entregó la capitanía del equipo para esta temporada. A esto se suma el mejor arranque liguero desde que llegó a Portugal, en el que ha sumado 12 goles después de haber disputado los primeros 14 partidos de la temporada. Que tengan una buena noche, acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Luego de revelar el año pasado de que sufría cáncer de piel, el actor australiano Hugh Jackman emprendió una lucha para superar esta enfermedad. El protagonista de X-Men ha revelado hoy que sufrió una nueva intervención quirúrgica para remover células cancerígenas que afectan su piel. El actor australiano Hugh Jackman no pasa por un buen momento de salud, pues por tercera ocasión fue intervenido quirúrgicamente por un carcinoma en su nariz. Aunque la enfermedad no ha avanzado para mal del artista, los médicos decidieron volverlo a operar para evitar que este tejido canceroso se expanda. Sus representantes desmintieron cualquier gravedad. Jackman confirmó que padecía cáncer de piel hace un año tras publicar una imagen en la que invitaba a sus seguidores a utilizar protección solar. El éxito de Juanes a nivel mundial sigue consolidándose. El colombiano presentó en Estados Unidos su gira Loco de Amor y a su vez dejó ver qué hay detrás de su gran montaje. El cantante paisa sigue de promoción con su más reciente disco Loco de Amor y esta vez dejó ver todo lo que sucede previo a una de sus presentaciones en el Austin City Limits Music Festival. A juzgar por el video, su sencillez y naturalidad lo acercan cada vez más a sus fanáticos. Estoy esperando aquí. Gracias. A la hora de organizar el show, tiene claro que debe haber un líder y él es capaz de coordinar a más de 40 personas que lo acompañan tras bambalinas. Y aunque es seguro de sus directrices, aún le da susto salir al escenario. Este es el momento cuando yo digo, ¿por qué me metí en esto? Pero suena el primer acorde. Pero es el primer acorde y dije, gracias Dios mío. Juan es un músico que ha sabido entender el éxito. A los lugares que llega mantiene su posición de shows en vivo para un buen espectáculo y deja claro con cada una de sus canciones que la música es el mejor instrumento de paz. Y parece ser que el debut musical de Sor Cristina no ha sido muy bien acogido por el Vaticano. La cantante italiana le puso la cara a las críticas sobre su interpretación de la canción de Madonna.
evangelizar. Este es el propósito de Sor Cristina y lo afirma después de que el Vaticano y muchos expertos en música criticaran la elección de la religiosa por lanzar como primer sencillo promocional el tema Like a Virgin de Madonna. La joven cantante ha salido a su defensa y ha respondido que no analizó que la canción en el pasado había tenido un veto por parte de la iglesia y que ahora con su reinterpretación ha tomado un significado diferente, pues hace una alegoría a la llamada de Dios a la vida de cada persona. Estas declaraciones las ofreció en España, donde estuvo lanzando su primer disco, al que ha titulado Sister Cristina, una producción que cuenta con 10 covers y 2 canciones inéditas y que saldrá a la venta el próximo 11 de noviembre. Con polémica o no, Sor Cristina pretende conquistar al mundo con su música. Seguro será un éxito esta versión de Sor Cristina. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Julieta, yo digo que sea raro no quiere decir que sea malo, pero lo que le iba a decir es que no nos mostró nada de la canción de Juan Luis Guerra Colombia, Canto a Colombia. El tiempo. No alcanzamos. Bueno, es hermosa, es para hacerle un monumento a Juan Luis Guerra. Hay que buscarla en las redes sociales entonces para que la oigan. Profe, y entonces es... Cosmonautas, no astronautas. Y los chinos son taikonautas. Ahí les dejo el dato. Cositas que se aprenden. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30 más CMI. Los espero a las 8:50 con la información internacional. Gracias por estar con nosotros.